Hola profesor, en este laboratorio nos piden que realicemos dos dibujos, que es probetas de encaje a presión. Primero se realizan la creación de los parámetros, así como se pudo observar. De ahí eh, se crea un polígono circunscrito que tiene de radio. El radio ya estaba creado en parámetros, que era 20, y lados que no tienen unidad, y era 7. De ahí se hace un cuadrado, o bueno, un rectángulo, y le das las mediciones respectivas. En este caso, como siempre, es MDF. De ahí también tienes que calcular la altura, y tú ya habías hecho un parámetro con la altura, y la altura era 5 milímetros. Posteriormente, haces, haces el uso de un rectángulo con 3 puntos y trazas una línea entre el medio del rectángulo y el medio de la figura. Posteriormente usas paralela entre la línea azul y la línea que habías trazado como guía. Y también haces el uso de dimension y usas MDF, que es para el ancho de- del rectángulo. Y también le sumas el encaje, que también ya estaba registrado en parámetro, que el encaje pressfit era 0.2. Listo. De ahí el mismo procedimiento es para la parte de abajo, con la línea guía y paralela. De ahí usas el encaje también, o sea, MDF más 2 por encaje, pressfit. Y también para la parte de abajo, solo que ahora cambias el 2 por 3, sería MDF más 3 por encaje, pressfit. Y ahora para la parte del lado izquierdo, haces lo mismo prácticamente. Lo único que cambia es la dimensión del ancho, que es MDF menos encaje prefit. En la parte, sí, en la siguiente parte es MDF menos 2 por encaje prefit. Y claro, también se usa la línea guía. Y para finalizar, en la parte de abajo es MDF menos 3 por encaje prefit. Ahí se añadieron el encaje y la longitud. Se hace el uso de un polígono circunscrito también, y también se usa perpendicular entre el punto de la segunda figura y entre el punto de la primera figura. Después usas dimension entre ambos puntos y pones la distancia en la que quieras que estén ambos, ¿no? En este caso es 80. Ya, en este caso se usa los rectángulos de punto medio, y también se le usa MDF para ese lado. Y claro, como es punto medio, todos sus lados, o bueno, ambos lados son iguales, por ende esa longitud era 6, pero se usa el MDF para que solo tenga una parte y ya tendrías la otra parte en media también. Solo que es esta confusión. Ya, también se crea el logaritmo, el logaritmo de
Bueno, en este ejercicio 5 se realiza la creación de parámetros que nos van a ser de mucha ayuda para este dibujo, ¿no? Primero se empieza con MDF, después con número de finger, posteriormente también, bueno, primero el diámetro, que en este caso nos dice que es 200. Para el lado es una medida de diámetro por 0.35, y para L finger es lado entre 2 por N finger más 1. Ya, se puede observar el círculo con el diámetro de 200, bueno, que ahora está en función por la creación del parámetro. Luego se crea un rectángulo con otro rectángulo un poco más pequeño en la parte de abajo, y le da la medida de parámetro, que en ese caso era función de 70. De ahí mides en función de 16 la parte del punto medio con la parte del rectángulo, la parte izquierda del rectángulo. Ya, esta función 30 es la altura del rectángulo. Ya, también se observa las acotaciones que se hicieron. Por ejemplo, después de realizar todas las acotaciones, necesitas verificar si la figura va a poder encajar en el pequeño rectángulo que hiciste. De ahí también se observa que se realiza se realiza el uso de extrusión. En esa parte, en la parte que tenemos que duplicar el rectángulo pequeño, se usa rectangular pattern, en la cual tienes que cambiar el tipo de distancia, que puede ser en spacing. También en cantidad tienes que poner n finger, y en distancia tienes que poner la fórmula que habías usado, que era L finger. En ese caso sería un 2 por L finger. Y en cantidad, en la parte de abajo, tendrías que poner solo 1, y en la distancia lo dejas así, y posteriormente le das a OK. Luego vas a realizar un mirror a la figura ya extruida mediante la creación de un plano offset. Ya, ahí la altura que habíamos puesto era 30, entonces tienes que poner menos 30. Tienes que poner menos 30 entre 2 para que el plano esté a la mitad y puedas realizar mirror, o sea, se puede reflejar la imagen. Posteriormente tienes que levantar la imagen usando Move and Copy, pero que en este caso solo usas Move, y seleccionas dos puntos, el punto origen y el target point. Listo. Después también se realiza, ya estar ubicada la figura, se realiza otra vez el uso de Move and Copy, solo que esta vez tienes que seleccionar la figura, pero en Move Object usas Voice.
Luego haces clic en point to point, o sea, de punto a punto, y también no se deben de olvidar de marcar la casilla de copiar, o sea, la casilla de que tienes que duplicar la figura cuando la muevas. Ya, después la mueves igual usando el punto inicial y el punto final, ¿no? O el target point. Ya, después usas otra vez bueno, en este caso ya usas el circular pattern. Usas el tipo features, que es para las partes cortadas. Seleccionas los objetos, en este caso las instrucciones que hiciste, y también seleccionas el rectangular pattern que ya habías usado. Ya, y en el axis seleccionas el círculo, el borde del círculo, y eso hace que sea en 360, y ahí te va a aparecer tres figuritas iguales. Listo. Después haces lo mismo con las figuras dentadas. Bueno, al hacer lo mismo, usarías el circular pattern, y también tienes que usar el parámetro de el uso del parámetro en soportes, para que cuando cambies el parámetro se cambie todo junto y no tengas ningún tipo de error. Listo. Después hice que las partes dentadas no puedan chocar, o sea, que no choquen, porque normalmente chocaban en 5 por el distanciamiento entre partes dentadas, ¿no? Pero uno podía realizar la modificación para que no choque. El mío como máximo llega a 7 y no choca. Listo. De ahí creas la otra parte dentada, que ya es un poco más sencilla de realizar. También usas la altura, la función 30, el MDF que es 3 y el ancho que es 4, que eso ya es a decisión tuya, ¿no? Después también tienes que hacer el procedimiento de extruir y pararlo con Move and Copy, usando los ejes de rotación. Después también tienes que usar Move and Copy para hacer el punto a punto y seleccionar el punto origen, el punto final, ¿no? O target point. Listo, una vez que ya está hecho, también tienes que realizar el otro orificio en la parte de la cara, o sea, en la parte de delante, usando el rectangular pattern, pero esta vez no necesitas cambiar a spacing, lo puedes dejar en extend. Listo, y también ahí tú también puedes jugar con las medidas. En mi caso seleccioné 4.4 por L finger, y arriba N finger -1. Listo, para que quede un poco, para que se vea mucho mejor, ¿no? Y ya, de ahí tienes que hacer move and copy para la figura y mover hacia donde está el nuevo el corte que hiciste, el pequeño corte que hiciste, para que queden cara a cara. Y claro, al mover realizaste el move and copy y seleccionaste la casilla de copiar al mover, ¿no? Mientras usabas el punto a punto, que es de punto origen a target point. Listo. Posteriormente usas el circular, el circular pattern, y de igual manera seleccionas primero features, o sea, el corte y el corte que hiciste también,
O sea, ahí van dos selecciones. Después en Axis seleccionas el borde del círculo, porque haciendo eso es 360. Después se le pone en cantidad n soportes para que pueda cambiar todo junto, ¿no? Y no solo unas partes. Listo. Una vez que haces eso, vuelves a usar circular pattern, pero esta vez para las figuras o bodies, que son estos dos que creaste. Claro que una es copia de la otra, ¿no? Así que seleccionas una y seleccionas la otra también y haces lo mismo. Circular pattern y seleccionas el axis que también es el borde del círculo para que esté 360 y bueno, ya está ubicado en su lugar. Posteriormente posteriormente realizas modificaciones. En mi caso realicé modificaciones a los parámetros para cerciorarme de que funciona y que no está mal, ¿no? Por ejemplo, ahí estaba con solo 3 divisiones y le añadí 3 más, o sea, tiene 6. Bueno, 7. Tiene 7 divisiones. Y ya, espero que le haya gustado mi explicación. Gracias.